¿Qué pasaría si te dijera que hay un hombre en la historia antigua que nunca murió, que Dios mismo lo levantó de la tierra directamente al cielo? Imagínatelo, todo ser humano desde Adán ha encontrado el mismo final: muerte, la puerta silenciosa de la que nadie puede escapar. Reyes, guerreros, profetas, campesinos, todos finalmente se inclinaron ante la tumba, pero hubo una excepción, un hombre cuya vida fue tan única, tan extraordinaria, que Dios mismo decidió que la muerte no lo tocaría. Su nombre, Enoc, el séptimo desde Adán, un hombre nacido en un mundo oscurecido por la violencia y la corrupción, donde la humanidad le había dado la espalda a su Creador, y aún así, en medio de esa tormenta de maldad, un hombre se destacó. Él eligió un camino diferente. Suscríbete al canal. Voy a crear contenido que cambiará tu vida. No olvides suscribirte. Un camino tan raro, tan poderoso, que el cielo mismo intervino. La Escritura dice simplemente: Enoc caminó con Dios y no fue llevado por Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo puede un hombre caminar tan cerca de Dios que el Todopoderoso se niega a permitirle probar la muerte? ¿Cuál era su secreto? Y lo más importante, ¿qué revela su historia sobre nosotros? Sobre nuestro propio destino, sobre el Dios que todavía ahora busca compañeros para caminar a su lado. La vida de Enoc no es solo un relato antiguo enterrado en el Génesis, es una clave profética, un susurro de eternidad que nos señala verdades tan profundas que resuenan en las últimas páginas de la Biblia. Su historia nos obliga a preguntarnos: ¿hay algo más en esta vida que vivir y morir? ¿Pueden los hombres y mujeres comunes y corrientes seguir caminando tan cerca de Dios que la propia muerte pierda su control? Quédate conmigo. Vamos a descubrir los misterios ocultos del caminar de Enoc. Rastrearemos su linaje hasta Adán, examinaremos el mundo en el que nació y descubriremos por qué su nombre llevaba una profecía del destino. Descubriremos el contraste entre la línea violenta de Caín y los fieles descendientes de Set, y veremos cómo Enoc se situó en la encrucijada de la historia, eligiendo la intimidad con Dios por encima de las glorias vacías de los hombres. Al final, comprenderéis por qué la vida de Enoc sigue hablando hoy en día. Su historia no es solo historia, es un faro de esperanza, un llamado a la intimidad y un anticipo de lo que Dios desea para cada persona que anhela caminar con Él. Pero antes de comenzar, permítame preguntarle: ¿cree usted que Dios todavía puede caminar cerca de los hombres y mujeres de hoy? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: creo. Porque lo que estamos a punto de descubrir puede cambiar la manera en que ves tu vida, tu fe e incluso tu destino eterno. ¿Qué pasaría si el secreto de la vida de Enoc estuviera oculto no solo en su historia, sino en los nombres de quienes lo precedieron? La Biblia nos dice que Enoc fue el séptimo desde Adán. Ese número por sí solo debería llamar nuestra atención. En las Escrituras, 7 no es solo un número, es un símbolo de culminación, de propósito divino, del plan de Dios en desarrollo. Así, cuando el linaje de Adán llega a su séptima generación, el texto se detiene en un hombre tan único que el cielo mismo le abre sus puertas. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? La historia comienza con Adán, el primer hombre creado a imagen de Dios, caminando en un jardín de perfección, pero cayendo por desobediencia. Sus dos hijos, Caín y Abel, repiten entonces la historia de la humanidad en miniatura. Uno camina con orgullo y el otro con fe. Caín se levanta enojado, Abel se ofrece en obediencia y el suelo se mancha con el grito de inocencia. Pero incluso en la tragedia, Dios planta esperanza. Eva, rota pero todavía aferrada a la promesa, declara en el nacimiento de su siguiente hijo: Dios,
me ha designado otra descendencia en lugar de Abel. Su nombre era Set, que significa designado. A través de Set, el linaje fiel comienza de nuevo. De Set vino Enosh. Su nombre significa mortal, frágil, sujeto a la debilidad. Ya los fieles comprendieron la profundidad de la fragilidad humana. De Enos viene Cainán, que significa dolor, lamentación. La humanidad estaba sintiendo más profundamente el peso del pecado. Kenan dio a luz a Mahalal, que significa la alabanza de Dios. Incluso en un mundo caído, la adoración no se perdió. Todavía surgieron alabanzas. De Mahalal vino Yared, cuyo nombre significa descendencia, como si quisiera señalar que la humanidad estaba cayendo cada vez más bajo en la corrupción. Y luego de Yared vino Enoc, pero aquí hay un misterio. Cuando se juntan los significados de estos nombres, surge una profecía. Escucha atentamente: Adán es igual al hombre, Set es igual a designado, Enos es igual a mortal, Kinan es igual a tristeza, Mahalal equivale a la alabanza de Dios, Yared es igual a los que bajarán, Enoc es igual a enseñanza. Si continuamos la línea, finalmente llegamos a Matusalén, cuyo nombre significa su muerte traerá, Lamec, que significa el que pierde, y Noé, que significa descanso o consuelo. Juntos, estos nombres crean una frase, una profecía oculta a simple vista. Al hombre le es asignado un dolor mortal, pero la alabanza de Dios descenderá, enseñando que su muerte traerá descanso a los que desesperan. ¿Lo oyes? Desde Adán hasta Noé, la genealogía misma susurró el Evangelio mucho antes de que Cristo caminara sobre la tierra. Enoc no fue solo un hombre en la historia. Era parte de un poema divino, un ritmo profético que anunciaba el plan de salvación de Dios. En los primeros días de la humanidad sucedió algo asombroso. Adán, el primer hombre, vivió hasta que vio la vida de Lamec, el padre de Noé. Esto significa que durante casi 900 años, Adán anduvo entre sus descendientes y se volvió una biblioteca viviente del Edén. Antes de la caída, Adán encarnaba la memoria viva de la perfección. Él compartía con ellos lo que era oír a Dios, pasear con Él en el fresco vespertino y disfrutar de la perfección antes del pecado. Visualice esas noches junto al fuego, en las que los niños de Set se congregaban para oír las narraciones de Adán. La manera en que los ángeles cuidaban las puertas del Edén, el ardid de la serpiente y la clemencia divina, aun cuando estaban desterrados. De este modo, la verdad se ha transmitido de una generación a otra. Cada uno de los patriarcas fue un portador de esa antorcha, sumando otro capítulo de fe a la historia. Sin embargo, en la séptima generación de esta extensa cadena de padres e hijos, sucedió algo atípico. Un hombre cuyo destino no finalizó con la muerte, apareció. Algo extraordinario iba a suceder en esta séptima generación. Pero, ¿en qué clase de mundo nació Enoc? Para comprender su historia, es necesario observar las primeras generaciones de seres humanos. En esos días, se estaban formando dos linajes, dos caminos paralelos que, a pesar de moverse juntos, tomaban rumbos totalmente distintos. Por un lado, se encontraban los hijos de Caín. Fueron arquitectos de ciudades, músicos, creadores de instrumentos y constructores. Fabricaron herramientas de hierro y bronce. Crearon canciones que retumbaron en los valles e iluminaron la noche con sus melodías. Construyeron torres de piedra que anunciaban la grandeza de los seres humanos. Sin embargo, también había violencia en sus manos. Su arte estaba impregnado de orgullo. Su avance no se basaba en Dios, sino en ellos mismos. Era una sociedad luminosa por fuera, pero corrupta por dentro. Por otra parte, se encontraban los hijos de Set,
quienes, según la Biblia, empezaron a invocar el nombre del Señor. No eran perfectos, pero recordaban las narraciones de Eva y Adán. Recordaron el jardín que se había perdido, la voz de Dios paseando en la frescura del día, y pasaron estas memorias de una generación a otra. En este cruce de caminos nació Enoc. Visualiza a un niño que crece escuchando dos canciones, los gritos de júbilo de los hijos de Caín al celebrar sus éxitos y las oraciones sencillas de los hijos de Set que claman a su Creador. Visualízalo atrapado entre dos mundos, uno colmado de logros humanos y el otro deslumbrante por su devoción a lo divino. Esta fue la tensión que definió su juventud. El mundo ya no era puro. Los hijos de Set batallaban para sostener su fe, mientras que la violencia invadía el mundo y los descendientes de Caín vivían sin temor a Dios. Un niño llamado Enoc creció en medio de esta confusión. Cuando llegó a la madurez, el odio se había transformado en un idioma común. El aire estaba lleno de rebelión y la maldad se había difundido con mayor rapidez que la fe. No obstante, Enoc tomó una resolución. No se dejaría arrastrar por la corriente de pecado que lo rodeaba. Optó por el sendero angosto. Decidió seguir al Dios de Adán, Set y Enos. La cuestión que tenemos hoy es: ¿de qué lado habrías estado si hubieras estado allí, en un mundo que caía en la oscuridad? ¿Te habrías sumado a los hijos de Set en la oración, o te habrías dejado seducir por el glamour y la música de los hijos de Caín? Sé honesto. En esos días, ¿habrías alzado tus manos hacia Dios? Debido a que Enoc lo hizo, y esa elección cambió todo. Pero, ¿por qué era distinto? ¿Qué es lo que tenía Enoc que lo hacía diferente de todos los demás? A partir de este punto, el misterio empieza a ser más profundo. ¿Qué representa un nombre para ti? En la actualidad, los nombres son únicamente etiquetas. Algo que a nuestros padres les pareció que sonaba bien. Sin embargo, en la antigüedad, los nombres eran profecías pronunciadas, destinos y asignaciones divinas que estaban grabados en la identidad de un individuo antes incluso de nacer. Su padre Jared lo miró y le puso el nombre de Enoc en el momento en que nació. El significado de Enoc era dedicado, iniciado o entrenado. Detente un momento y piensa en lo que significa ese nombre. Cuando alguien llamaba a Enoc, no solo se refería al nombre de un niño, sino que también proclamaba su futuro. Cada sílaba de su nombre era un recordatorio. Este no es un niño común, este es de Dios. El nombre de Enoc no fue seleccionado al azar, sino que fue por un propósito divino. Su destino se susurraba en su propia identidad, un hombre que además de vivir, andaría tan próximo a Dios que la tierra ya no podría albergarlo. Imaginen lo sorprendida que estará su generación. Cada vez que su familia decía su nombre, sin darse cuenta, estaban predicando un sermón. El secreto del cielo se manifestaba cada vez que sus vecinos lo llamaban. Enoc era distinto. Enoc estaba aislado. Enoc avanzaba hacia un lugar que todavía no éramos capaces de ver. No fue un accidente, fue una orquestación divina. Dios frecuentemente oculta sus verdades más grandes a plena vista, y en ocasiones lo hace mediante algo tan simple como un nombre. ¿A qué se refería el cielo al llamarle Enoc? ¿Y por qué el destino de un ser humano se volvería una señal para el futuro de la humanidad entera? Visualiza el mundo desde la perspectiva de un niño llamado Enoc. Un niño que crecía en una época en la que los recuerdos del Edén todavía estaban presentes, pero empezaban a desaparecer. Jared, su padre, lo sentaba a la sombra de los árboles y le hablaba acerca de la fe, el sacrificio y del Dios que hizo el cielo y la tierra. Sin embargo, Enoc
contaba con algo que muchos no tenían, una oportunidad excepcional que pocos podían soñar. Porque Adán todavía estaba vivo en ese entonces. Sí, el primer hombre, el que anduvo con Dios en el jardín, experimentó la dicha del paraíso y luego la tristeza de perderlo. Imagina a Enoc siendo conducido de la mano hacia el establecimiento de Adán, donde se sentaba a sus pies y escuchaba al primer progenitor del mundo relatar su historia, mientras Adán le platicaba acerca de los ríos del Edén, de la voz divina paseando entre los árboles, del brillo de un mundo sin pecado. Enoc seguramente tenía los ojos muy abiertos y el corazón encendido. Después vino el sufrimiento, la historia del fruto que no se podía comer, la trampa de la serpiente, la vergüenza y la maldición que vinieron después. El joven Enoc oía y sentía algo dentro de él que se movía. No solo anhelaba conocer a Dios, sino también andar con él, como lo hizo Adán en una ocasión. Enoc, en contraste con muchos de sus contemporáneos, quienes se dedicaban a acumular riqueza, edificar ciudades, trabajar metales e idear herramientas, aspiraba a un objetivo más profundo. Él buscaba la fe, mientras que ellos deseaban el reconocimiento y los éxitos. Él buscaba la compañía de Dios, mientras que ellos deseaban el reconocimiento del ser humano. Sus mañanas se volvían tiempos de oración. Enoc alzaba su voz al amanecer, cuando el mundo todavía estaba callado. Cuando anochecía y las sombras se extendían, murmuraba los anhelos de su corazón, meditaba, incluso en la calma nocturna, buscando no solo la tradición, sino también la cercanía con su Creador. Era un deseo extraño e incluso arriesgado, ya que Enoc se apresuraba hacia Dios en un mundo que se distanciaba de él. Sin embargo, el fuego de su espíritu no se podía apagar, debido a que Enoc había vivenciado cosas que los otros no habían vivido, como las historias del Edén, la voz de Adán y la guía de Jared. Y desde sus primeros años entendió que la vida no era plena sin la presencia de Dios. Escribe amén en los comentarios si prefieres la presencia de Dios por encima de las riquezas. Que el cielo y la tierra conozcan la ubicación de tu corazón. Cuando Enoc llegó a los 65 años, algo en su vida se transformó. El buscador se transformó en Enoc, el progenitor. Un grito pequeño alteró la tranquilidad de su tienda, y Enoc sostuvo en sus brazos a su hijo Matusalén, cuya vida era delicada. Sin embargo, este niño no era ordinario. Su propio nombre conllevaba una profecía. Enoc escuchó de Dios un susurro acerca de su hijo. El nombre Matusalén no tenía únicamente el sentido de hombre de la lanza, sino que también contenía un mensaje aterrador: su muerte lo traerá. ¿Qué traería consigo? La sentencia, el diluvio que inundaría el planeta. La vida de Matusalén era semejante a un reloj de Dios, que iba contando el tiempo hasta el día en que las aguas purificaran un mundo corrupto. Piensen en cómo se sentía el corazón de Enoc al decir el nombre de su hijo. Cada vez que lo llamaba, hacía una profecía. El juicio empezaría cuando falleciera Matusalén. Con esa revelación, algo en el interior de Enoc se transformó. Ya no era simplemente un hombre que oraba, se transformó en un hombre que vivía cada instante con la eternidad presente. Ser padre le hizo comprender que la vida no era solo sobre sí mismo, sino también sobre las generaciones venideras. Su caminar con Dios tendría un impacto en el futuro de su hijo, de su familia y de toda la humanidad. A partir de ese instante, sus oraciones adquirieron mayor profundidad, sus noches más extensas. Su deseo por Dios se convirtió en una desesperación santa, pues era consciente de que vivía en un tiempo prestado. Y aquí
está la enseñanza. En ocasiones, el destino se despierta con la responsabilidad. En ocasiones, Dios nos pone una carga sobre los hombros para que aprendamos a estar en su presencia. Para Enoc, la paternidad no fue solamente una bendición, sino también un llamado de Dios. Por lo tanto, la vida de Enoc cambió drásticamente desde que nació Matusalén. Ya no solo hablaba de Dios, sino que caminaba con él cada día, hasta que su vida se transformó en un testimonio viviente. Pero, ¿qué ocurre cuando un individuo se aproxima tanto a Dios que la frontera entre el cielo y la tierra desaparece? ¿En qué sucede cuando la fe se convierte en un camino incesante, en lugar de ser simplemente una oración? Desde entonces, la caminata de Enoc con Dios se volvió más intensa, hasta que ocurrió lo impensable. Un hombre desapareció en la tierra sin fallecer. La Biblia no menciona que Enoc solía orar de vez en cuando o que se acercaba al templo semanalmente. Con una sencillez asombrosa, nos dice que Enoc caminó con Dios. Pero, ¿cuál es el significado de andar con Dios? Es más que tener fe en Él, es más que gritar en tiempos de problemas. Vivir al compás de su latido es caminar con Dios. Es una comunión cotidiana, es la obediencia que surge no a partir del temor, sino del amor. Es un sitio de intimidad en el que la presencia de Dios lo es todo y el silencio se transforma en lenguaje. Lo que Adán perdió, Enoc lo recuperó. Adán caminó con Dios en el Edén durante la frescura del día, pero el pecado rompió ese vínculo sagrado y los pasos de Dios se volvieron algo de lo que había que ocultarse. No obstante, varias generaciones más tarde, Enoc lo encontró de nuevo. No andaba en vergüenza, sino en amistad con Dios. No a distancia, sino cerca de Él. Enoc pasó 365 años viviendo en sincronía con el cielo. Cada albor lo hacía recordar que no estaba solo. Cada decisión que tomaba era filtrada por el interrogante. ¿A mi amigo le gusta esto? Cada paso era parte de una travesía que no finalizaba en la tierra. Ese es el enigma. Su andar no era un sprint, sino que mantenía un ritmo uniforme. Consistencia. Día a día, año tras año, su vida se convirtió en una melodía que solo Dios tenía la capacidad de oír. Pero, ¿qué ocurre con nosotros en la actualidad? ¿Cómo andamos con Dios? Empieza por los detalles. Una oración murmurada en medio del ruido diario, la determinación de perdonar cuando se siente que la amargura quiere quedarse, un movimiento del corazón hacia Dios cuando no hay nadie más que lo observe. La relación con Dios no se basa en ser perfecto, sino en tener una dirección. No se trata de no caer nunca, sino de levantarse cada vez. No son rituales vacíos, sino vínculos auténticos. Y si Enoc logró andar con Dios en un mundo corrompido, tú puedes hacerlo también. Si todavía estás observando, escribe «Sigo aquí» en los comentarios, y sabré que tienes anhelo de la verdad, al igual que Enoc tenía anhelo de Dios. Sin embargo, el andar de Enoc no fue callado. Una voz profética emergió de esa intimidad, y lo que Enoc proclamó en su época todavía tiene eco. Un fragmento de sus fervientes palabras se conserva en Judas 14-15 del Nuevo Testamento. He aquí, el Señor vino con 10,000 de sus santos para juzgar a todos y condenar a todos los malvados. Reflexiona sobre esto. Enoc, siglos antes de que Cristo regresara y miles de años antes del diluvio, presenció lo que se avecinaba. Observó cómo los cielos se abrían, cómo los ejércitos divinos bajaban y cómo el juicio caía sobre la tierra como fuego, y lo proclamó con valor, no en susurros, sino a gritos. Enoc no fue solo un místico perdido en visiones, fue un profeta en un mundo corrupto, mientras los hombres derramaban sangre sin remordimiento. Enoc habló de un juez justo que no permitiría
que la maldad siguiera. Mientras las ciudades se ahogaban en violencia y corrupción, Enoc declaró que la santidad de Dios no permanecería en silencio para siempre. Sus palabras fueron un anticipo de la revelación. El apóstol Juan, siglos después, vería los cielos abiertos, al jinete sobre un caballo blanco y a los ejércitos del cielo siguiéndolo. Pero antes de Juan, Enoc vio, antes de que se escribiera el Apocalipsis, Enoc proclamó, y lo hizo sin temor, sin que ninguna amenaza lo silenciara, sin que ninguna corrupción lo influenciara. ¿Cómo puedes temer a los hombres cuando caminas cada día con el Todopoderoso? Esta es la marca de un verdadero profeta. No solo predecir el futuro, sino también enfrentar el presente. No solo hablar de lo que será, sino advertir a la humanidad de lo que debe cambiar ahora. Y aquí está la lección para nosotros. Dios sigue levantando voces en cada generación, voces que atraviesan el compromiso, voces que se mantienen firmes cuando la maldad se multiplica, voces que no se doblegan ante la cultura, sino que arde con convicción. Podría ser que Dios te esté llamando a ser esa voz para tu familia, para tu lugar de trabajo, para una generación que ha olvidado a Dios. Enoc fue un solo hombre, pero su voz todavía resuena miles de años después. ¿Qué se dirá del tuyo? Pero la profecía de Enoc no fue el clímax de su vida. Su mayor testimonio estaba por llegar, no en lo que dijo, sino en cómo se fue. Porque la Escritura nos dice que no murió. La historia de Enoc alcanza su momento más impresionante en Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Un verso simple, pero cargado de uno de los mayores misterios de las Escrituras. ¿Qué significa que Enoc fue trasladado? Significa que lo levantaron, que lo llevaron, que fue trasladado de la tierra al cielo sin haber probado la muerte. Haz una pausa y deja que esto se asiente. Todos los hombres antes de él murieron. Todos los hombres después de él murieron, pero no Enoc. Él estaba caminando con Dios y de repente desapareció. ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Por qué no Adán, el primer hombre? ¿Por qué no Abel, el primer mártir? ¿Por qué no Noé, quien construyó el arca? La respuesta está en tres verdades simples: su fe, su intimidad con Dios y su papel profético. Su fe. Enoc creyó en lo invisible como si fuera visible. Confió en lo eterno como si fuera presente. Por la fe, entró en reinos que ningún hombre había visto antes. Su intimidad con Dios. Enoc no trató a Dios como alguien distante, sino como alguien cercano. Vivió en constante comunión, una comunión ininterrumpida. Y cuando dos caminan tan cerca, es de extrañar que un día Dios dijera: Enoc, hemos caminado juntos lo suficiente en la tierra. Ven a caminar conmigo en el cielo. Su papel profético. Enoc había hablado del juicio venidero. Su vida misma se convirtió en una profecía. Mientras el mundo se ahogaba en la maldad, la traslación de Enoc fue una imagen viviente de que Dios tenía un plan para rescatar a los suyos. Y aquí el misterio se profundiza. Porque la partida de Enoc prefigura otras grandes partidas. Pensemos en Elías, llevado en un carro de fuego hacia los cielos, mientras Eliseo observaba asombrado. Pensemos en Jesús, ascendiendo del monte de los olivos, mientras las nubes lo recibían en gloria. Y pensemos en lo que Pablo declaró en 1 Tesalonicenses 4, que en un abrir y cerrar de ojos, el pueblo de Dios será arrebatado para recibir al Señor en el aire. Enoc no es solo historia, él es profecía. Es una imagen del rapto, un recordatorio de que no todos deben probar la muerte, sino que algunos, por la fe, serán levantados en un instante. Entonces, la pregunta no es solo qué le pasó a Enoc, la pregunta es, ¿podría volver a ocurrir?
¿Crees que Dios podría llevar a su pueblo de la misma manera hoy? Déjame saber tu opinión en los comentarios, porque la historia de Enoc no está cerrada. Aún susurra esperanza, aún advierte a los malvados, y sigue llamando a los fieles a caminar más cerca, más profundo, más cercano, hasta el día en que suene la trompeta. Pero mientras nos maravillamos de su traducción, persiste una pregunta. ¿Qué pasó después? ¿Qué legado dejó Enoc? ¿Su caminar con Dios terminó con su partida o sigue hablando hoy? La historia de Enoc es breve en la Biblia, pero sus ecos son eternos. Su vida no solo se trataba de lo que hacía, se trataba de en qué se convirtió. Un hombre que agradó tanto a Dios que el cielo no permitió que probara la muerte. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender del caminar de este hombre? ¿Y cómo nos hablan hoy? Fe que agrada a Dios. Hebreos 11, 5-6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe fue la raíz del caminar de Enoc, no fe en rituales, ni fe en uno mismo, sino una confianza infantil en el Dios invisible. Él confió en que Dios era real, que sus promesas eran verdaderas, y que caminar con Él era mejor que todos los placeres del mundo de Caín. ¿Tenemos esa clase de fe hoy? ¿O nuestra fe es débil y solo se activa cuando la vida parece fácil? La intimidad cotidiana es mayor que la religión ocasional. Muchos en el tiempo de Enoc seguían ofreciendo sacrificios, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Enoc demostró que Dios desea intimidad, no rituales vacíos. Su caminar era diario, constante, ininterrumpido. No solo en los días santos, no solo en público, sino en las horas secretas del amanecer y del anochecer. Nuestra generación tiene iglesias, sermones y aplicaciones. Pero, ¿cuántos tienen esa vida escondida con Dios? Tu caminar con Dios puede cambiar tu destino eterno. Otros vivieron, envejecieron y murieron. El patrón de Génesis 5 se repite, y murió. Pero con Enoc, la cadena se rompió y él no existió, porque Dios se lo llevó. Su historia demuestra que tu destino no está limitado por la maldición del mundo. La intimidad de un hombre con Dios puede literalmente reescribir el guión de su vida. ¿Qué pasaría si tu caminar diario pudiera cambiar no solo tu vida, sino el destino de tus hijos, tu hogar, tu futuro eterno? La batalla de dos linajes sigue existiendo hoy. En los días de Enoc, los descendientes de Caín llenaron la tierra de violencia y orgullo. Los descendientes de Set invocaron al Señor. Hoy, el mundo no es diferente. Existen dos linajes espirituales, los que persiguen a sí mismos y los que persiguen a Dios. Enoc fue la prueba de que no es necesario mezclarse con la mayoría. Puedes vivir como luz en una generación de oscuridad. ¿En qué linaje estás caminando? ¿La multitud de Caín o la fe de Set? Dios recompensa a quienes lo buscan diligentemente. La vida de Enoc termina con un testimonio divino. Dios le recompensó con la vida eterna sin muerte. Esta es la misma promesa disponible para nosotros, no necesariamente a través de la traducción, sino a través de la comunión eterna en Cristo. Dios todavía recompensa el hambre. Él aún honra la fe. Él todavía camina con aquellos que lo buscan. Si la historia de Enoc te ha mostrado algo, es esto. Dios está más cerca de lo que piensas, y tu decisión de caminar con Él puede moldear no solo tu vida, sino la eternidad misma. Ahora tengo que preguntarte, ¿los pasos de quién estás siguiendo? ¿El mundo de Caín o la fe de Enoc? Si estás eligiendo el camino de la intimidad con Dios, escribe "Elijo caminar con Él" en los comentarios. Y si esta lección te ha tocado, compártela, porque alguien que conoces puede estar a una elección de la eternidad. Puede que Enoc haya sido llevado, pero su impacto perduró. Su caminar con Dios no murió cuando Él desapareció. Su legado vivió a través de sus hijos, a través de sus descendientes e incluso a través del diluvio. Matusalén,
su hijo, el hombre más longevo registrado en las Escrituras. Su nombre, cuando muera, vendrá. Fue una profecía del diluvio venidero. Y Dios prolongó la vida de Matusalén lo máximo posible, como símbolo de la paciencia y la misericordia divina antes de que cayera el juicio. Cada año que vivió Matusalén fue otro año que Dios le dio a la humanidad para arrepentirse. Lamec, nieto de Enoc, padre de Noé. A través de él, la antorcha de la fe continuó ardiendo en un mundo oscurecido. Noé, bisnieto de Enoc, elegido por Dios para construir el arca y preservar la vida durante el diluvio. El mismo Dios que caminó con Enoc, caminó con Noé. La misma fe que sacó a Enoc de la tierra, sacó a Noé a través de las aguas. La vida de Enoc demuestra que la intimidad con Dios nunca es desperdiciada. Su devoción personal lo sobrevivió. Su legado formó a hombres que literalmente salvarían al mundo. ¿Qué pasaría si tu fe no se tratara solo de ti, sino de tus hijos, de tus nietos, de aquellos que vendrán después de ti? Enoc nos muestra que caminar con Dios deja una huella en generaciones que tal vez nunca veremos. Amigo, si te niegas a caminar con Dios hoy, ¿qué legado dejarás? Pero si decides caminar con Él, como lo hizo Enoc, tus hijos podrán escapar de un diluvio que nunca verás. Escribe «Yo elijo a Dios» si quieres que tu legado cuente para la eternidad. Enoc se ha ido, pero su historia no ha terminado. Su nombre, su fe y su caminar siguen susurrando a cada generación. Es posible, puedes caminar con Dios hasta que el mundo ya no sea digno de ti. La historia de Enoc no es solo historia, es un misterio. Un hombre, a diferencia de todos los demás, nunca murió. La Escritura dice claramente, Dios se lo llevó. La tumba nunca lo reclamó. Su cuerpo nunca fue encontrado. Su tumba nunca fue excavada. ¿Por qué? Porque caminó tan cerca de Dios que el cielo se convirtió en su hogar antes de que la tierra pudiera enterrarlo. Pero no se trata solo de Enoc, esto se trata de ti. ¿Qué se necesitaría para que tú pudieras caminar con Dios como Enoc? ¿Renunciarías a tus distracciones diarias? ¿Cambiarías la religión por una relación? ¿Caminarías en fe incluso cuando el mundo se burla de ti? Porque aquí está la verdad. El mismo Dios que caminó con Enoc todavía camina con hombres y mujeres hoy. Hagamos una pregunta penetrante. Si Dios mirara tu vida hoy, ¿te llamaría su amigo? ¿Vería un corazón latiendo tras él? ¿Encontraría un alma que anhelara su presencia más que los placeres fugaces de este mundo? ¿O encontraría a un extraño a la distancia? El legado de Enoc nos enfrenta a una elección. ¿Vivirás como las masas del linaje de Caín? ¿O caminarás como los raros en la fe de Set? Suscríbete ahora si quieres más verdades bíblicas, ocultas de las que el mundo rara vez habla. Comenta a continuación. ¿Quieres caminar con Dios como lo hizo Enoc? Estoy leyendo cada palabra. Comparte este vídeo con alguien que necesite esperanza, porque la historia de Enoc nos susurra a todos. La muerte no es el final. La historia de Enoc termina con una desaparición, pero continúa con una invitación, y esa invitación es tuya hoy. Camina con Dios hasta que este mundo ya no sea digno de ti. Gracias por ver. Dios lo bendiga.